primera vista, cada destructor estelar se ve prácticamente como un dorito volando en el espacio, pero dentro de esa silueta clásica e inmediatamente reconocible, hay una historia mucho más fascinante de lo que esperarías, una que abarca una línea de tiempo desde la antigua república hasta los Sith eternos. Esta es la evolución completa del destructor estelar. Primero, aclaremos algo. ¿Qué es lo que realmente hace que un destructor estelar sea un destructor estelar? Bueno, antes de las guerras clon, no existía un sistema de clasificación real que definiera las naves estelares. En su lugar, los fabricantes de naves simplemente lo intuían y decidían nombrar las cosas acorazados, cruceros de batalla y fragatas como quisieran. Pero durante las guerras clon, la Academia de Guerra de la Armada de la República adoptó un nuevo sistema de clasificación para las naves capitales que se convirtió en el estándar utilizado por los oficiales navales en la República, el Imperio y la Nueva República. El llamado sistema de la Academia de Guerra de Anaxis clasifica las naves según su tamaño, colocando cada nave en las siguientes categorías. Las corbetas varían entre 100 y 200 metros, las fragatas varían de 200 a 400 metros, los cruceros varían de 400 a 600 metros, los cruceros pesados varían de 600 a 1000 metros. Los destructores estelares miden entre 1000 y 2000 metros o de 1 a 2 kilómetros. Los cruceros de batalla miden entre 2000 y 5000 metros o de 2 a 5 kilómetros y los acorazados miden 5000 metros o más. Algo que encontré interesante mientras investigaba este tema es que destructor estelar era en realidad una designación de nave dada por los Quad Drive Yards, no por la Armada de la República, al menos al principio. Pero después de que muchos oficiales de la República empezaron a referirse a esas grandes naves como destructores, el nombre simplemente se quedó. Ahora, lo primero que pensamos al visualizar un destructor estelar es en su forma. Básicamente es un triángulo masivo que parece estar cortando el espacio mientras vuela. Pero incluso antes de que los primeros destructores estelares con nombre llegaran a la galaxia, el diseño ya estaba establecido. La primera representación que tenemos de la forma parecida a una daga que lo define todo. Los destructores estelares provienen del crucero de batalla clase Centurión de la Antigua República, que medía alrededor de 1200 metros, que a pesar de su nombre, lo clasifica firmemente como un destructor estelar, según el sistema de Anaxis. La silueta en forma de cuña hace que el Centurión esté construido alrededor de una forma gruesa y angular, lo que le permite presentar un blanco reducido y concentrar su poder de fuego hacia adelante. Esta nave también fue diseñada como una nave de mando, utilizada predominantemente durante las guerras mandalorianas contra Mandalore el Último. Su puente elevado proporcionaba buena visibilidad y permitía una excelente coordinación táctica durante el fragor de la batalla. El pesado armamento del Centurión también consistía en múltiples baterías de turboláseres y cañones de iones, diseñados para destrozar las líneas enemigas y enfrentarse a naves capitales enemigas desde la primera línea de batalla. Además, esta nave funcionaba como un portacazas, capaz de transportar casi 100 casas estelares de diferentes tamaños. Alrededor de la misma época que el Centurión, otro precursor de destructor estelar estaba siendo construido por un resurgente imperio Sith, el acorazado clase Harrower. Y con unos 800 metros de largo, esta nave casi fue clasificada como un destructor. El Harrower incorporó muchas de las características que definirían a las naves de guerra de la República y el Imperio, usadas miles de años después. Su inmenso casco en forma de daga, la torre de mando elevada y la potencia de fuego orientada hacia adelante reflejan exactamente lo que define a los destructores estelares posteriores. Y hacía que la nave se usara en asaltos frontales al enfrentarse a las fuerzas de la República. Pero a diferencia del crucero Centurión que acabamos de cubrir, la silueta del Harrower establece un ejemplo mucho más claro del ADN visual de lo que se convertiría en el destructor estelar. Presenta un perfil vertical mucho más delgado, haciendo que los ángulos del casco de la nave sean mucho más agudos, como una espada de doble filo en lugar de una punta de lanza robusta. Miles de años después, durante las guerras clon,
La República Galáctica comenzó a producir naves que conectarían directamente esas naves precursoras con la posterior flota imperial. Entre las primeras de estas naves estaba la nave de asalto clase Acclamator, que fue una de las primeras naves de asalto importantes de la República en tener el perfil de un destructor estelar, aunque todavía no era un destructor en sí mismo. Estaba diseñada principalmente como una nave de invasión planetaria y apoyo, con un enfoque principal en el transporte de tropas y el despliegue orbital. La forma de cuña que tenía el Acclamator era comparativamente ancha, pero aún así, las bases de un destructor estelar estaban claramente presentes, ya que su forma permitía un despliegue frontal eficiente. Pero el verdadero punto de inflexión en la evolución de los destructores estelares llegó con la introducción del destructor estelar clase Venator, el primero de su tipo. Ampliamente considerado como el precursor directo del destructor estelar imperial, el Venator perfeccionó muchas de las características visuales y estructurales que definirían a las naves imperiales posteriores. Poseía el icónico casco en forma de daga, el puente elevado y enormes hangares ventrales, aunque no era puramente una nave de guerra. De hecho, el Venator era más un portacazas que otra cosa, diseñado para desplegar rápidamente escuadrones de cazas estelares para dominar los cielos en lugar de luchar directamente en las batallas. Ahora, el Venator era excelente y cumplía con su trabajo casi donde quiera que iba, pero a medida que avanzaban las guerras clon, la República comenzó a pasar de una democracia a una dictadura bajo el canciller Palpatine. Y como tal, la filosofía de los destructores estelares comenzó a cambiar. Este cambio es claramente visible en el destructor estelar clase Victoria, una de las naves de guerra de transición más importantes en la historia galáctica. El Victoria conservó el perfil en forma de cuña y su capacidad de portar cazas del Venator, pero cambió sus prioridades hacia la armadura, la potencia de fuego y la dominación del campo de batalla. Era una nave de guerra más lenta debido a su estructura más pesada, pero estaba mucho más armada y era más especializada para el asalto directo. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores Venator, su tamaño en el sistema Anaxes lo clasifica más como un crucero pesado. La Victory fue el primer experimento de la República con lo que un destructor estelar debería llegar a ser, pasando por tres variaciones distintas, la Victory, Prone, Gozone y Terceros. El cambio en la doctrina militar establecido por las Victory sentó las bases de lo que el Imperio llegaría a ser. Fue gracias al destructor clase Victory Terceres que la filosofía imperial pudo manifestarse completamente en el destructor estelar clase Imperial I después de la caída de la República Galáctica. Esta gigantesca nave transformó a los destructores estelares de ser buques de guerra portadores a convertirse en un símbolo de control explícito y abierto. Cada aspecto del destructor estelar imperial enfatizaba la intimidación desde su limpia forma de cuña hasta sus enormes filas de baterías de turboláseres, lo que reducía la necesidad de depender de cazas estelares. A diferencia del Venator, que dependía tanto de enjambres de cazas estelares para su defensa, el destructor estelar imperial era en sí mismo una fuerza a tener en cuenta. Un solo destructor estelar imperial clase 1 en órbita podía someter sistemas enteros solo por el miedo que inspiraba. El destructor estelar imperial clase 2 perfeccionó aún más esta idea, incorporando mejores escudos y armamento, convirtiéndose finalmente en la imagen definitiva del poder militar imperial. En esta etapa de la historia galáctica, el destructor estelar había evolucionado de tal manera que el apoyo de la flota ya no era una consideración. El destructor estelar se había convertido esencialmente en una fortaleza móvil. Eventualmente, la máquina de guerra imperial llevó el concepto de destructor estelar tan lejos que finalmente crearon el acorazado estelar clase Ejecutor. Comandado famosamente por Darth Vader, el Ejecutor fue la máxima escalada de la filosofía naval imperial. Con más de 19 kilómetros de largo, casi del tamaño de Manhattan, empequeñecía a los destructores estelares tradicionales y funcionaba básicamente como una ciudad imperial voladora. El Ejecutor tomó el diseño en forma de cuña y lo amplió para ser más de 15 veces el tamaño de un destructor regular.
Desafortunadamente para el Imperio, estas naves eran costosas, estratégicamente inflexibles y, si eran destruidas, serían una pérdida devastadora para el régimen. Pero si pensabas que la nave insignia de Vader no era lo suficientemente demencial, ¿has oído hablar de la de Palpatine? Bueno, sí. Era apenas 2 kilómetros más corta que el Ejecutor, pero el acorazado clase Eclipse del emperador Palpatine tenía algo oculto en su diseño. Y por algo, obviamente me refiero al super láser axial que tenía, el cual era capaz de atravesar cualquier escudo planetario, romper la corteza de un planeta y arrasar masas continentales enteras. Además, quien haya diseñado esta cosa aparentemente vio una espada de orco del Señor de los Anillos y dijo: haz que vuele en el espacio, y haz que destruya cosas. Pero no veo mejor alternativa para construir una nave hecha para el Emperador Galáctico. Desafortunadamente, tras la caída del Imperio, los destructores estelares dejaron de evolucionar por un tiempo y, en su lugar, fueron ocultados y usados para proteger los remanentes imperiales. Debido a que el destructor estelar era un centro de mando móvil, era difícil que cumpliera una función cuando no había nada que realmente comandar. Sin embargo, la Primera Orden eventualmente reviviría la línea de los destructores estelares con el destructor estelar de clase Resurgente. ¡Qué nombre tan apropiado! Este coloso era más grande y avanzado que las antiguas naves de clase imperial, reflejando una nueva generación de militarismo. Su diseño amplificaba todo lo relacionado con el clásico destructor estelar, mientras que al mismo tiempo incorporaba armas más poderosas y sistemas de despliegue de cazas más avanzados. La Primera Orden vio las fallas del ISD y combinó su función con la de la República, Venator, poniendo más énfasis en los escuadrones de cazas para apoyarlo, mientras que al mismo tiempo hacía del destructor resurgente una fuerza de combate por sí misma. La Primera Orden fue aún más allá construyendo la Supremacy. ¿Recuerdas cuando dijimos que había una nave que era básicamente tan grande como Manhattan? Bueno, esta nave es tan grande como todo el país de Luxemburgo. Bueno, admito que no es una gran referencia, pero aún así, este enorme acorazado medía 60 kilómetros de ancho. Eso equivale a la longitud de 3 ejecutores. Incluso tiene estaciones de acoplamiento para destructores estelares completos. No solo cazas T, sino destructores estelares completos. ¿No es una locura? La etapa final y más aterradora de la evolución de los destructores estelares apareció con el destructor clase Seistin bajo el Sith Eterno. Estas naves abandonaron la practicidad en todos los sentidos. No eran centros de control, ni usaban un escuadrón de cazas para su presión. No. Decidieron poner todos sus puntos de habilidad en poder apocalíptico. Cada destructor llevaba un superláser masivo derivado de la tecnología de la Estrella de la Muerte, convirtiéndose en la última entrada en la línea de destructores estelares. Transición de naves de asalto prácticas y portadores de cazas estelares a un símbolo de aniquilación planetaria. Pero, quién sabe, tal vez haya más por ver de los destructores estelares en el futuro.